Hola a todos, en este video tutorial vamos a trabajar con las famosas PL o más conocidas como procedimientos almacenados o funciones, dos elementos que también forman parte del motor de base de datos de PostgreSQL. Y es tal vez una de las razones más importantes del por qué las personas empiezan a utilizar este motor de base de datos, ya que este par de recursos nos ayudan a desarrollar código directamente sobre la base de datos o sobre nuestro conjunto de objetos de bases de datos. Su estructura es bastante sencilla, parece una función como cualquier lenguaje de programación. Acá en pgadmin les hice una declaración de la estructura, básicamente ahí ustedes lo pueden ver. Su estructura consiste en una declaración, en una definición de variables, sentencias a nivel de código fuente y un final. Las funciones pueden retornar valores o no pueden retornar ningún valor. Eso va a depender de las necesidades o de los requerimientos que evidentemente nosotros como administradores de bases de datos tengamos. Los procedimientos se utilizan para encapsular rutinas, ¿verdad? Que pueden afectar uno o más registros de un objeto dentro de la base de datos. Esto es una característica que nos brinda mayor efectividad y mayor seguridad. Estamos securizando. ¿Por qué? Porque no exponemos nuestra estructura a nivel de base de datos en la capa de aplicación. En la capa de aplicación solo se hacen llamadas a esas cajas negras que van a procesar la información, ¿ok? Y van a devolver un resultado. Ambos se ejecutan dentro de la base de datos, o sea, dentro del motor de base de datos. Por lo tanto, el procesamiento, ¿verdad? De ese volumen transaccional lo hace directamente el servidor. Él resuelve y al final devuelve un resultado al cliente. A continuación, vamos a ver cómo se define una función y cómo se define un procedimiento almacenado en PostgreSQL. Voy a borrar esto que tengo acá en pgadmin y lo primero que vamos a realizar, o por lo menos para repasar, ya yo estoy conectado a mi contenedor, estoy conectado en la misma base de datos concesionario que hemos venido utilizando y es sobre esta voy a trabajar propiamente en la tabla de personas o de persona y es donde vamos a aplicar estos procedimientos o estas funciones que les voy a explicar seguidamente. De igual manera, tengo un guión con todas las porciones de código que vamos a ir ejecutando, entonces no se extrañen si estamos o si les estoy visualizando el bloc de notas, ¿verdad? Cada cierto tiempo que lo vaya a requerir. Como les decía, lo primero que vamos a hacer es una demostración de cómo se ejecuta una porción de código, en este caso dentro de la herramienta de consultas. Voy a mover esto para acá momentáneamente para que no me esté estorbando. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar la palabra reservada do, de hacer, ok. Para especificar el código, lo hacemos entre dos signos de numeral para abrir y dos signos de numeral para cerrar. Esa es la forma en cómo le especificamos, en este caso al motor de base de datos, que dentro de esos caracteres lo que va a ir va a ser una porción de código que se va a tener que ejecutar. ¿De acuerdo? En su modo más básico o elemental, básicamente tendríamos que indicar, siempre manejamos la indentación, hacemos un declare, ¿verdad? Dentro de este declare es donde se especifican las variables que nosotros vayamos a utilizar. Para este primer caso no vamos a utilizar ninguna, lo vamos a dejar así. Luego del declare tenemos un begin, un inicio y un final. Entre estas dos instrucciones es donde nosotros vamos a colocar nuestras sentencias o nuestras líneas de código, ¿verdad? Que queremos ejecutar. Ahorita básicamente lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje en la bitácora o en el message, en esta pestaña que está acá abajo. Ok, ahorita tiene datos porque ya yo lo había ejecutado previamente, pero entonces vamos a ejecutar ahí un raise, notice,
abrimos comillas simples, recordemos siempre el punto y coma al final, y aquí le vamos a poner un mensaje cualquiera, algo está pasando acá. ¿Ok? Como solo esa porción tengo, puedo darle ejecutar. Recuerden que si tengo varias porciones y las quiero ir ejecutando una por una, entonces las resalto o las señalo y le doy ejecutar. Acá le damos a ejecutar y si ustedes ven la parte de message, ok, aquí está lo que yo le acabo de indicar desde acá. Esto es algo parecido como al famoso Hola Mundo, cuando estamos empezando en el mundo de la programación. Básicamente lo que quiero con esto es que ustedes vayan ya introduciéndose ya y asimilando en su cerebro cómo es la estructura que ustedes deben de respetar. O sea, es la semántica, la sintaxis que se utiliza en este caso. Vamos a ver ahorita más adelante los distintos lenguajes, ¿verdad? Que soporta PostgreSQL, que puede ser SQL básico, el PLPGSQL, pueden ser rutinas de Python y así de diferentes lenguajes de programación, lo que nosotros estemos especificando dentro del motor de base de datos. Evidentemente, para habilitar ese tipo de compatibilidad o integración con otro tipo de lenguajes, necesitamos habilitar ciertos plugins o ciertas herramientas adicionales dependiendo del nivel de complejidad. En este caso no lo vamos a tener que hacer porque ya las que vamos a utilizar vienen de manera implícita dentro de la instalación. Ok, entonces ya tenemos el primer ejemplo, ya ustedes vieron. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, vamos a declarar una variable. ¿Cómo declaramos una variable? Nos pasamos hacia este apartado, el declare. Vamos a definir una variable, el nombre de la variable es rec, de tipo record. Esto ya es un tipo definido, en este caso por la herramienta, que lo que nos permite es almacenar el resultado de una consulta, o sea, de un select, que es lo que vamos a proceder a realizar. Para inicializarla, en este caso lo vamos a hacer con 2 puntos igual. ¿Okay? Esa es la forma de inicializar una variable, porque el igual, solo el igual, está reservado para lo que son sentencias SQL. Entonces, para que no haya una confusión, entonces se le agrega 2 puntos y en este caso le vamos a decir que lo inicialice como nulo. Ya ahí ya tenemos nuestra variable para almacenar registros debidamente definida. Entonces, en la parte del begin, lo que vamos a hacer es vamos a decirle que es un for, en este caso ponemos la variable, el for es para recorrer, ¿verdad? Ya evidentemente una estructura de programación que ustedes conocen desde que entraron a la carrera. Acá le decimos in e indicamos la consulta SQL que vamos a realizar. En este caso vamos a hacer un select, asterisco, from. Okay, recuerden, si están utilizando nombres que llevan mayúsculas y minúsculas, entonces tenemos que hacer el uso de comillas dobles. En este caso yo le voy a poner, porque yo tengo la tabla persona con la primera letra en mayúscula. Luego de acá hacemos un loop o indicamos la palabra loop. Este race lo identamos, ¿verdad? Para ir llevando un orden a la hora de definir el código fuente, pero acá le vamos a cambiar el mensaje. Y en este caso el mensaje para ahorrarnos tiempo, yo lo voy a copiar. ¿Ok? Entonces, el mensaje en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a establecer esta etiqueta por defecto que dice la persona se llama, acá el valor de porcentaje se va a reemplazar por el valor que tenga en este caso la variable rec, ¿verdad? El resultado que está almacenado en ella. ¿Cómo accedemos a los registros de la tabla o a los valores de cada columna? Con un punto y el nombre de la tabla. Si ustedes lo ven, acá está nombre, cédula, dirección. Si yo no quisiera el nombre, sino que quisiera la cédula, pongo rec.cédula.
y así sucesivamente con cada uno de ellos. En este caso lo que vamos a mostrar es el nombre, entonces dejamos nombre. Entonces ahí nos va a decir la persona se llama y en este caso nos va a mostrar el nombre de cada una. Yo previamente llené la tabla con 3 registros, entonces lo que hay ahorita almacenadas son 3 personas. Ok, recuerden que abrimos un ciclo, por lo tanto tenemos que cerrarlo. En este caso es en loop y el punto y coma. Ya con esto tenemos una estructura, evidentemente un poco más elaborada, no tan compleja, pero sí elaborada, que podemos de igual manera ejecutar. ¿Ok? Y si ustedes ven, todavía en el output no nos devuelve nada, porque no estamos retornando ningún tipo de valor, todo lo estamos mandando directamente a la bitácora o la parte de mensajes. Entonces nos dice, la persona se llama Alan Gómez, la persona se llama Jason López, la persona se llama Andrés Cortés. ¿Por qué? Porque en la ejecución del for, él hizo un select a esa tabla, obtuvo todos los registros, los almacenó en la variable rec y luego en cada una de las iteraciones fuimos sacando ese valor y mostrándolo en la bitácora. ¿De acuerdo? Voy a irme aquí a la tabla persona, le voy a dar botón derecho, aquí en View Data, como les había mencionado en una de las ocasiones anteriores, queremos ver todas las filas o si simplemente queremos ver las primeras 100 o las últimas. Le damos todas. Y si ustedes ven, esos son los 3 registros que existen en la tabla. Solicitamos el nombre, por lo tanto solo estamos viendo estos valores. ¿Ok? Parte 2, ejecución de porciones de código dentro de una herramienta de consulta del motor de base de datos. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengan claro porque al final las funciones y los procedimientos consisten en encapsular, como les mencioné, estas porciones de código ya en estructuras formales que las vamos a poder inclusive navegar y poder ver, modificar todas las labores de mantenimiento desde acá, en cada uno de los apartados para cada objeto, ¿verdad? Ahorita solo estamos tratando de, bueno, de mi parte, enseñarles la dinámica, de ustedes, evidentemente tratando de entender, de aprender cuál es la estructura y cuál es la definición para luego hacerlo por cuenta propia. Ok, ahora lo que vamos a hacer, ya almacenamos en una variable tipo registro, ahora vamos a crear una variable como la creamos en cualquier lenguaje de programación para ejecutar cualquier función. En este caso va a ser un contador que nos permita, valga la redundancia, no solo recorrer todos los registros, sino que nos dé el total, ¿verdad? O que nos cuente el total de registros que hay en esa tabla. Entonces, para ello, nos vamos a la definición, al declare, vamos a crear otra variable, en este caso se va a llamar contador, integer, ese va a ser de tipo entero, lo inicializamos como dijimos, 2 puntos igual, ok, lo inicializamos en 0 y punto y coma. Luego, manteniendo la misma estructura, evidentemente el ciclo o todo lo que pasa dentro del ciclo, ¿verdad? Es donde nosotros tenemos que ir y decir, esto ya para ustedes tiene que ser lo más familiar y natural del mundo. Contador se hace lo que tiene contador más un 1, opa, y cerramos con punto y coma. Entonces, cuando se ejecuta el ciclo, contador se va a ir acumulando. Cuando salga del ciclo, ahí es donde podemos imprimir los valores. Entonces, de igual manera, voy a copiar el mensaje. ¿Ok? Entonces, en este caso, la etiqueta va a decir, la cantidad de personas es el valor, ¿verdad? Para luego ser reemplazado por el valor de la variable, que en este caso es contador. Cerramos y mantenemos la misma estructura. Si ejecutamos nuevamente esto,
vemos que nos muestra el mensaje, ¿verdad? Alan Gómez, Jason López, Andrés Cortés, y nos dice que la cantidad de personas es 3. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo ustedes, bueno, vean ustedes cómo pueden a través de esta herramienta de consultas y prácticamente que programar. O sea, al final, ¿qué es lo que necesitan? Tener la lógica, entender cuál es el problema, para entonces ustedes dar una alternativa de solución, que esta solución va a residir o va a estar almacenada directamente en la base de datos, o sea, donde están los datos. Entonces, vean ustedes cómo, de acuerdo a lo que vimos en la primera clase, a la parte de las responsabilidades de un DBA y de todas las tareas que tiene que ejecutar, que tiene que velar por la seguridad, por el rendimiento y la optimización de los recursos. Entonces, con esta herramienta, el administrador de base de datos se puede empoderar más allá que de un simple resguardo y administración de datos, sino que también puede crear rutinas, puede disponer a los desarrolladores de insumos, ¿verdad? Para que ellos interactúen con la base de datos y no sean ellos los que puedan comprometer, en este caso, la confidencialidad, la estructura de la base de datos, exponiéndola en la capa de aplicación. En la capa de aplicación, simple y sencillamente, se hacen llamadas a procedimientos, a funciones, donde ya ellos le darán el tratamiento específico, evidentemente, para cumplir la función que necesitan. ¿De acuerdo? Pero entonces el DBA se garantiza de que lo que está sucediendo en el motor de base de datos y en cada una de sus bases de datos es lo que él ha definido, es lo que él ha hecho. Recuerden que luego entramos en los dilemas, ¿verdad? De que entonces el desarrollador le echa la culpa al DBA, el DBA tiene que defenderse, buscar bitácoras, medir esto, medir lo otro, y al final eso no es tiempo productivo. Tenemos que evitar ese tipo de situaciones. ¿Y cómo se evitan? Evidentemente haciendo uso y explotando todos los recursos que nos permita la herramienta para garantizar ese nivel de gobernabilidad, no solo de los datos, sino también de las estructuras que nosotros administramos, que hay un poco mezclándolo con los contenidos que hemos venido viendo anteriormente. Recuerden que esto no es solo técnico. De mi parte me interesa mucho que ustedes, bueno, concientizarlos, despertar en ustedes esa necesidad, esa malicia de ver más allá de puro unos y ceros, de crear tablas, de crear columnas. No, ustedes se tienen que convertir en guardianes y en defensores de lo que es la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos. ¿De acuerdo? Sin exponerse, evidentemente, ustedes y garantizando que la organización pueda mantener la continuidad de sus servicios de una manera efectiva, ya mejorando la imagen, ¿verdad? Siempre de la organización y que nuestros clientes estén contentos. Ok, ahora vean, ahora sí, ya entendimos toda esta parte, entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Ahora, este do ya no lo vamos a necesitar, porque entonces ahora aquí sí vamos a empezar a crear una estructura como tal, vamos a crear un objeto, en este caso vamos a crear una función. Para ello, utilizamos la palabra reservada, create or replace. Función, en este caso le voy a poner consultar personas. Ok, tenemos que indicarle los paréntesis y acá muy importante, las funciones pueden retornar o no valores como lo mencionamos al principio, pero hay que hacerlo de manera explícita. Eso lo hacemos por medio de un returns, un void, porque en este caso no vamos a retornar nada. Luego de ello, agregamos la palabra as y seguidamente se mantiene todo lo que está entre los dos signos de dólar seguidos, ¿verdad? Uno para abrir y otro para cerrar. El resto de la sentencia queda igual, pero aquí muy importante, al final, tenemos que decirle, en este caso al motor de base de datos, que el language, ¿verdad?
o el código o las porciones de código que nosotros estamos estableciendo dentro de la función provienen de alguna librería o de algún lugar, evidentemente que él necesita tener acceso o referencia. Entonces, en este caso es PL, PG, SQL. ¿De acuerdo? Acá es donde les decía, puede ser SQL solamente, rutinas de Python, etcétera, etcétera. Para nuestro caso va a ser PLPG SQL. Y con esto ya tendríamos nosotros el cuerpo o la estructura de cómo crear una función debidamente identada. O sea, ustedes pueden ver que aquí abre la función, aquí cierra, aquí está la declaración de variables, aquí inicia, aquí termina, aquí inicia el ciclo, aquí termina el ciclo, ¿ok? Todo ordenado. O sea, acostúmbrense siempre a mantener ese orden y no solo por ustedes, ¿ok? Sino que luego llega otra persona que tiene que darle mantenimiento, tiene que actualizar algo, y si está todo eso ahí pegado, evidentemente va a ser más complicado y va a dar mucho que desear de la persona o del administrador de base de datos, ¿verdad? Que estaba antes. Entonces, para que no les pase. Entonces, estando así, ejecutamos. Y en este caso nos dice que la consulta se ejecutó satisfactoriamente. Si nosotros nos vamos acá, le damos refresh. Permítanme un segundo. Vamos a refrescar acá arriba. Ok, dice, there is no transaction on commit. Ok, permítanme un segundo. Returns void as. Ok, no le hice nada, simple y sencillamente lo volví a correr, algo quedó ahí pegado. Igual es que esta máquina, yo la máquina no la pago, y ni la máquina virtual, y ni el PG admin. Entonces, puede que haya quedado algo ahí cargado en memoria y estaba generando algún tipo de conflicto. O sea, vi el warning, pero no le presté atención. Pero vean que acá me dice que ya creó la función. Vamos a volverle a refrescar. ¿Ok? Y ahora sí tenemos acá ya el objeto creado. Vamos a darle a las propiedades. Ok, si nos vamos a las propiedades, podemos ver la definición. Vean que aquí está el lenguaje. Si le damos acá, ahí nos define ciertos tipos. Ah, bueno, inclusive en C, o sea, se puede utilizar rutinas en C. Aquí está la parte del código. Okay. Vean que básicamente él lo que utiliza es el del declare alen, ¿verdad? Ya el resto él evidentemente lo concatena y lo administra de esa manera. Y ahí tenemos nuestra función, en este caso creada. Y ahora, ¿cómo la ejecutamos o cómo la invocamos? En este caso, básicamente lo hacemos con la palabra reservada select y nos traemos el nombre de la función con punto y coma. Selecciono, ejecuto, ¿ok? Si ustedes ven, no devuelve nada. Y en la parte de message, sigo viendo el resultado que estábamos viendo anteriormente. Pero anteriormente yo estaba haciendo la ejecución desde acá, desde el editor. Eso no lo puedo yo invocar o referenciar, como les mencionaba, desde una aplicación o desde cualquier otro lugar. O sea, para poder hacer esa referencia explícita o esa invocación, yo necesito crear un objeto. En este caso, el objeto es una función, como el objeto puede ser un procedimiento que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya teniendo ese recurso tangible, yo entonces puedo invocarlo, en este caso por medio de un select. Van a ver que los procedimientos se invocan a través de la palabra reservada call, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Es parte de las cosas que quiero que vayan viendo y le vayan prestando atención.
Ok, ahora lo que sigue, lo que vamos a hacer es, básicamente, vamos a borrar esta función, la vamos a borrar de igual manera desde acá, desde pgadmin. Voy a seleccionar esto. Ok, eso lo hacemos con la palabra reservada drop function. Recuerden, drop, el create, ¿verdad? Ya, la misma historia, inclusive el alter para modificarla. O bien, botón derecho, delete drop o drop en cascada. ¿Ok? La vamos a eliminar para que hacer que aquí en el data output nos devuelva un valor. ¿Ok? Ahorita no estaba retornando un valor. Vamos a hacer la misma función, pero en este caso, esperen que se queda pegado ahí. ¿Ok? Vamos a hacer la que retorne un valor. Entonces, ok. Consulta personas. Punto y coma. Ah, perfecto. Vean que aquí la tengo con mayúsculas y en la porción anterior punto y coma. Deme un segundo. Ok, se llama consultar, no consultas. Ok, entonces solo voy a copiar esto acá, copiar, o lo voy a dejar acá arriba. Drop function, consultar personas, selecciono, ok, y ahí ya le elimino. Es que aquí le puse consultar, la guía que tenía era de consulta personas, ok, ese era el problema. Entonces vean, ya aquí eliminamos el objeto, ¿de acuerdo? Ok, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que esa función devuelva un valor, en este caso que devuelva un valor entero. Entonces le vamos a poner aquí return un integer. Y aquí le decimos que retorne contador. El resto se mantiene igual. Le damos a ejecutar. Ok, seleccioné todo hasta arriba. No tengo el drop ahí. Ok, dice que la función fue creada. Venimos acá, le damos un refresh. Le damos a las propiedades. Ok, aquí dice que retorna un integer. En el código, acá tenemos el return contador. Entonces, cuando nosotros volvamos a invocar esta función, ahora sí lo vamos a ver de manera como una tabla, ¿ok? O en la vista de resultados de acá del data output, que recuerden que en el message siempre nos va a salir la información, solo que vean que ya aquí no me dice la cantidad de registros es, porque yo eliminé el mensaje y solamente puse que me devolviera contador, pero ya como un objeto o una variable ya tangible propiamente para poder ser visualizada desde este objeto de acá. Ok, y ahí teníamos eso. Vamos a volver a borrar en este caso la función. Ejecutamos. Ok. Ok. Entonces vamos a hacer un resumen. Ejecutamos una porción de código directamente desde la herramienta de consulta. Creamos una variable de tipo registro para almacenar un select. Ok. Luego sacamos o obtuvimos o recuperamos un valor
de esa consulta y lo mostramos en el log. Luego creamos una variable común y corriente como en cualquier lenguaje de programación. Luego esa variable la mostramos a través de un mensaje también en el log. Luego eliminamos la función, la volvimos a crear, pero en este caso ya no que ya haciendo, en lugar de que no retornara ningún valor, haciéndola que retornara un valor entero, que era nuestro contador, y lo pudimos visualizar y lo pudimos validar. ¿De acuerdo? Ese es el comportamiento de una función. Evidentemente, de acuerdo al escenario o al problema que ustedes tengan que resolver, esa lógica tiene que variar. Evidentemente, una función puede tener cualquier tamaño, o sea, todo va a depender de todo lo que ustedes tengan que programar, ¿verdad? Para resolver ese problema. Entonces, ustedes lo que tienen que seguir es esta misma estructura y ya luego empezar a volar la imaginación, ¿verdad? Y procurar siempre, eso sí, tener presente de optimizar muy bien sus consultas y todas sus instrucciones para no sobrecargar el motor de base de datos con cosas innecesarias. No es solo resolver el problema, sino hay que pensar en cómo resolver el problema de una manera más eficiente y más óptima, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya con eso vemos la parte de cómo se crea, ¿verdad? Una función y cómo se elimina, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es crear procedimientos almacenados. Vamos a crear un procedimiento almacenado de inserción, otro de eliminación y uno de actualización sobre el objeto de la tabla persona. Para ello, igual creo que ya se los había mostrado, pero si ustedes le dan botón derecho a la tabla y se van aquí a la opción de scripts, ¿ok? Ahí tenemos una serie de, un kit de herramientas, ¿verdad? Que nos va a facilitar mucho la vida. En este caso, como vamos a hacer un insert, le decimos que vamos a utilizar este y él nos forma toda la estructura. Nosotros lo que vamos a hacer es un procedimiento almacenado. Entonces, de igual manera, create or replace. El replace es para cuando tengamos que hacer alguna modificación, entonces volvemos a ejecutar la porción de código con el cambio y él lo actualiza. Si le decimos solo crear, él nos va a decir la siguiente ocasión de que ya existe y no puede hacer nada. Okay, el replace es para que lo modifique. Hey, create or replace. Procedure, en este caso va a ser insertar persona. Y aquí sí muy importante, tenemos que especificar el tipo de parámetro que va a recibir el procedimiento. En este caso, vamos a irnos a la tabla persona, propiedades, columna. Al tipo de dato me refiero a este valor. En este caso todos son de tipo carácter, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo que vamos a especificar es 1, 2, 3, 4, 5. Este sería varchar 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Recibimos 5 valores de tipo carácter. Esa va a ser la entrada al procedimiento que va a corresponder a cada uno de los campos de la tabla. Cédula, nombre, dirección, teléfono y correo electrónico. Acá tenemos que hacer una modificación porque evidentemente estos valores se van a recibir por medio de parámetros, que son valores dinámicos, dependiendo de lo que el usuario quiera hacer. ¿Ok? Entonces, acá eso lo definimos poniendo $1, $2, $3, $4 y $5. ¿Ok? Esa es la forma en cómo decirle, en este caso, a PSQL, que lo que va a recibir o que esos valores van a venir, ¿verdad? A través de parámetros para realizar el proceso de inserción en la tabla. ¿Ok? Aquí después del create nos hace falta el as, el $. ¿Ok? Y en este caso, el language va a ser SQL.
porque básicamente es lo que estamos utilizando. Como ustedes lo ven, a diferencia de las funciones, básicamente no estamos haciendo como que una programación, así como en un lenguaje de programación, pero sí estamos estableciendo una sentencia, en este caso SQL puro, o sea, para poder insertar los datos. Entonces, vean ustedes que queda encapsulada la estructura y los campos que están alojados en la tabla de la base de datos. Vamos a guardarla, ¿ok? Aquí en procedimiento le vamos a dar refrescar, no tenemos nada, entonces seleccionamos, guardamos, dice que el procedimiento se creó exitosamente, refrescamos y efectivamente aquí tenemos. Si nos vamos a las propiedades, aquí tenemos el código y las diferentes opciones, ¿verdad? Que para los efectos del curso no vamos a profundizar en ellas. Ya ahí tenemos creado el procedimiento. Ahora, ¿cómo lo invocamos? Eso ya yo lo tengo aquí, entonces se los voy a mostrar. ¿Ok? Utilizamos la palabra reservada call de llamada. ¿A quién llamamos? Al nombre del procedimiento almacenado, que es insertar persona, correcto. Ok, y ahora sí, mandamos los valores que evidentemente nosotros queremos que se almacenen en la base de datos. A nivel de programación, evidentemente ya es otra historia. Ya ustedes, como DBA, le van a decir a los desarrolladores o le van a hacer un manual técnico o de alguna forma ustedes le tienen que hacer saber, ok, cuál es el nombre, qué hace y qué parámetros recibe. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que ellos necesitan saber. ¿Qué pasa adentro? No hay problema de ellos. ¿Okay? A excepción de que ellos hagan la invocación y no les esté devolviendo el resultado que esperan. Entonces, ahí sí, evidentemente va a haber un problema, los van a contactar a ustedes y entonces va a haber que hacer los ajustes respectivos o explicarles muy bien de cuál es el objetivo en este caso del procedimiento. ¿De acuerdo? Y aquí estoy poniendo una cédula, nombre, la dirección, teléfono y un correo electrónico. Vamos a ejecutar esta línea. ¿Ok? Y me dice que se ejecutó correctamente. Entonces, para verificarlo, yo aquí tengo una consulta, ¿se acuerdan? Tenía una consulta, vuelve a ejecutar la consulta. Ok, ahora ya no tengo 3 registros, tengo 4 registros, contando el registro que evidentemente acabamos de insertar. Ok, entonces ven ustedes digamos, la diferencia a nivel operativo. Evidentemente aquí lo estamos simulando dentro del mismo entorno, pero esa llamada puede venir desde cualquier fuente o desde cualquier origen, ya siempre y cuando teniendo establecida una conexión con la base de datos, porque si no, no hacemos nada. Ok, eso en lo que respecta al procedimiento de inserción. Vamos a borrar esto acá. ¿Ok? Y ahora vamos a ir con el procedimiento de eliminar un registro. Entonces, igual, utilizamos la herramienta, no vamos a inventar el agua tibia. Delete, ¿ok? Igual, create or replace procedure, eliminar persona, abrimos y cerramos. Que recibe, en este caso recibe un varchar, porque lo que vamos a recibir en este caso es el valor de la cédula, el valor de la llave, ¿ok? Eso es importante también aclararlo siempre. Acá le vamos a decir que borre, ¿verdad?, de personas donde la condición sea cédula igual parámetro, ¿verdad? En este caso va a ser 1. Vamos a identar este asunto, ¿ok? Aquí es as dólar 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 dólar
y el language SQL. Okay. El lenguaje es importante que lo indiquen, porque si no, al momento de la ejecución pueda que tengan problemas, ¿de acuerdo? Y es porque, digamos, porque en este caso el motor de base de datos no le estamos indicando dónde tiene que, a qué librerías tiene que ir a validar o verificar las instrucciones que nosotros estamos poniendo en el cuerpo. ¿Ok? Seleccionamos, ejecutamos. Vamos a procedimientos, refrescamos y ya tenemos otro procedimiento. Ahora, call, eliminar persona. Y en este caso la cédula, si no me equivoco, era 503060831. Ok, dice que se ejecutó correctamente. Si nos devolvemos a la consulta, esta no es, esta es, esta vamos a cerrarla. Ok. Acá teníamos los 4 registros. Si volvemos a ejecutar la consulta, ¿ok? Vean que ahora tenemos 3 registros nuevamente. Y bajo el mismo esquema, bajo el mismo método, ¿ok? Ok, esta está vacía, la vamos a cerrar. Eliminamos. Y ahora vamos a hacer un procedimiento de actualización. Entonces, igual hacemos uso create or replace procedure, actualizar. Vamos a actualizar nombre. Vamos a recibir 2 parámetros. Vamos a recibir la cédula y el valor del nombre que queremos asignar. Y aquí nos da toda la definición de todos los campos. En este caso, dijimos que solo íbamos a actualizar el nombre. Por lo tanto, esto tenemos que eliminarlo. Nombre igual. Okay. Y la condición, ¿cuál va a ser? Que la cédula sea igual a 5033500099. ¿Ok? Perdón, eso lo tengo que poner ya en la invocación. Más bien aquí es $1 y aquí es $2. El 1 para definir el primer parámetro como el valor, ¿verdad? Que vamos a utilizar para la búsqueda. Y el 2 como el valor que vamos a reemplazar, bueno, el valor por el cual se va a reemplazar el campo que ya está almacenado en la base de datos, ¿ok? Sí, ahí, perdón, pensé que ya estaba más bien haciendo la invocación en este caso del procedimiento. Apenas estamos haciendo la definición como tal del procedimiento, ¿ok? Entonces, ejecutamos, ¿ok? Nos vamos a procedimientos, refrescamos, ahí lo tenemos creado, igual, propiedades. Salimos, ok, ahora sí la llamada, que la llamada la tengo acá. Pegar. Ok, en este caso ahora sí, llamamos a actualizar nombre persona, le había llamado, en este caso le vamos a poner actualizar nombre solamente. Pasamos la cédula, que va a ser el valor del parámetro número 1, y el nombre que queremos que aparezca.
Vamos a invocarlo. ¿Ok? Dice que se hizo satisfactoriamente. Vean que dice Andrés Cortés. Ejecutamos la consulta. Y ahora dice cambio nombre. ¿Ok? En este caso vean que las actualizaciones normalmente no se actualizan todos los valores de la fila de una sola vez. Entonces, evidentemente, de acuerdo a la necesidad o de acuerdo al catálogo de posibilidades, va a haber que hacer un análisis, en este caso, de cuáles son los procedimientos o si es válido crear un procedimiento. En este caso yo lo creé para fines meramente ilustrativos, de que ustedes vean cómo es la dinámica. Ya el cómo resolver un problema específico o una necesidad en particular, ya quedaría de parte de ustedes, evidentemente, ver cómo inclusive esto evidentemente se puede hacer dinámico en función de los parámetros que reciba, validar los campos y entonces así ir a actualizar los valores que se deban actualizar, pero ya lleva más programación, ¿ok? Aquí estamos viendo la parte de cómo funcionan las estructuras y que nos ayudan a resolver. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer un repaso, vimos cómo crear funciones, cómo crear una función, obteniendo valores a través de un select o de una consulta, retornando un valor, ¿ok? Luego, cómo se hace un procedimiento de registro, de inserción, un procedimiento de eliminación y un procedimiento de actualización. ¿Ok? Ya con esto estaríamos cubriendo, por lo menos es el contenido con base en lo que estipula el curso, ¿verdad? Lo que tiene que ver con funciones y con procedimientos. Vamos a pasar ahora, digamos, dándole continuidad al curso, a ver lo que es la parte de las vistas, porque ya con estas estructuras, ya ustedes van a poder empezar a llenar esas tablas, ya sea de manera así manual o evidentemente como se los especifique en el examen a través de Mocaru. ¿Ok? Van a generar los valores y en ese caso él les va a generar las instrucciones de los respectivos insert, ya las sentencias en SQL de un insert, de cómo insertar esos valores propiamente para hacerlo de manera masiva. ¿Ok? Entonces tenemos un amplio abanico de posibilidades de cómo, inclusive en mediación les compartí un videotutorial de cómo cargar datos de manera masiva. Es un ejemplo tomando como base la información de todo el registro de personas que maneja el Tribunal Supremo de Elecciones acá en Costa Rica. Eso es real. Pueden entrar a la página del Tribunal Supremo de Elecciones y descargar, en este caso, los archivos actualizados de todas las personas que están registradas y siguiendo esos pasos que les indico ahí, poder hacer la carga en sus bases de datos. ¿Okay? Es un ejercicio que considero vale la pena sacar el tiempo para realizarlo. Con esto termino este video tutorial. Como siempre, estoy a sus órdenes. Esto es una guía, tienen que verlo, tienen que analizarlo y muy importante, tienen que hacerlo y hacerlo. Es como aprender matemáticas, aprender programación. O sea, si ustedes no se sientan solos y escriben y le dan, no lo van a aprender a manejar o no van a entender la lógica del cómo funciona y mucho menos del cómo les va a servir para resolver problemas en su vida futura como profesionales. ¿Ok? Entonces, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.